Buenos días, hermanos. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Estoy muy callados. ¿Están despiertos? ¿Están contentos? Gracias. Me traje el boletín, lo saqué y dije, pues, ¿quién predica hoy? ¿Cuántas manos de Alfonso? No lo miro. No me toca a mí. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar reunidos como sus hijos, con el propósito de alabar, glorificar su santo nombre y así escuchar otra porción de su palabra. We thank God for the opportunity He gives us to come together as His children to praise Him and to worship Him and to listen to another portion of Holy Word. Amen. Estar contentos, ¿verdad? Pues un día más de vida que Dios nos ha dado. El simple hecho de despertarnos, platicaba yo con el hermano, ¿verdad? El simple hecho de despertarnos, abrir nuestros ojos, pues ya es una bendición, hermano. Es una bendición, ¿verdad? Sabemos que muchos no tienen la oportunidad, muchos están postrados en hospitales, hay que orar por ellos y es una bendición, hermanos, que Dios nos da vida, nos da salud para estar aquí, para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el apóstol Pablo, hermanos, antes de ser el gran apóstol Pablo, siervo de nuestro Jesucristo, él fue conocido como Saulo de Tarso. The Word of God shows us when Apostle Paul, before becoming the great Apostle Paul, servant of the Lord Jesus Christ, he was known as Saul of Tarsus. Bueno, Saulo, hermanos, cuando él era Saulo antes de su conversión, Saulo era tremendo, hermano. Él le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo que él era un hombre blasfemo, un hombre injuriador, que perseguía a los cristianos, hermanos. Realmente se puede decir que odiaba a los cristianos, los perseguía, con el simple hecho, hermanos, de encarcelarlos, azotarlos y con el fin de darles muerte. Apostle Paul, before he was a great Apostle Paul, he was known as Saul. Very contrary to what he became. Before his conversion, before he became a Christian, Saul we can say hated Christians. He would follow Christians to put them in jail, to beat them, to whip them, and to put them to death. That was his mission. Esa era la misión, hermanos, del apóstol Pablo antes de su conversión. En el capítulo 8, hermanos, vemos allá al apóstol Pablo, cuando era Saulo, antes de su conversión. Vemos, hermanos, a Esteban. Dice la palabra de Dios, hermanos, que fue el primer mártir que murió por su fe en Cristo Jesús. Vemos a Esteban siendo apedrado a muerte. Y vemos al apóstol, hermanos, Saulo, dando su aprobación, dando su voto en la muerte de Esteban. We can see in the book of Acts, chapter 8, the beginning of Acts chapter 8, we can see how Stephen is being stoned to death. And we can see Saul, before he was Paul, we can see Saul that he was there, he was approving. Some say that he was in charge of that execution. Cuando Esteban estaba allí, respirando sus últimos respiros, sangreando, ahí estaba Saulo, hermanos, consentiendo en su muerte. Y no dice la palabra de Dios, hermanos, los que conocemos la historia, que cuando Saulo, hermanos, iba al camino de Damasco, se le apareció una luz, hermanos, del cielo que, dice la palabra de Dios, hermanos, que repasaba, hermanos, sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense. And the Word of God shows that when Saul was on his way to Damascus, a light shone before him so bright that surpassed the brightness of the sun. Can you imagine that? Imagínense, hermano, una luz que sobrepasa el resplandor del sol. Si el sol, hermano, no lo podemos mirar, hermanos, con nuestros ojos, hermano, uno tiene que ponerse lentes oscuros especiales para ver la luz del sol. Imagínense, hermanos, una luz más resplandeciente que el sol. If we can't see sun with our eyes, if you look up to the sun, you can't see the sun. It's so bright. Can you imagine a light that was brighter than the sun? Pablo, hermanos, enseña la palabra de Dios que Pablo cayó, hermanos, ciego, hermanos, porque él no sabía qué era esta luz tan resplandeciente que se le iba aparecido. The Word of God shows us that Paul falls to the ground blind, not knowing what this light
was about. Cuando el Señor, hermanos, le comienza a hablar a Saulo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí se dio cuenta, hermanos, Pablo, hermanos, que estaba ante la misma presencia de la gloria de Cristo. When Saul falls to the ground, blinded by the light, and Lord Jesus starts talking to Saul, 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 why do you persecute me? Saul finds out that he was before the very presence of the glory of Christ. Y todos conocemos la historia, hermanos. And we all know the story. ¿Qué es, hermanos? ¿De qué se dio cuenta Pablo, hermanos? Cuando cayó ante el resplandor de Cristo. What did Paul realize when he fell before the radiance of Christ? Before the splendor of Christ? What did Paul realize? O más bien, hermanos, ¿de qué nos damos cuenta nosotros, hermanos, cuando estamos frente al resplandor de Cristo? But what do we realize when we stand before the radiance of Christ? What do we realize? Vamos a estar viendo, hermanos, la historia de Pablo. Vamos a estar viendo la conversión de Pablo esta mañana, Hechos capítulo 9. We're going to be seeing the conversion of Paul this morning. What did Paul realize? But what is it that we realize when we stand before the radiance, the splendor of Christ? Y cuando digo, hermanos, que nosotros estamos ante el resplandor de Cristo, hermanos, es cuando se nos predica a Cristo. Se nos presenta a Cristo, hermanos, es cuando nosotros estamos ante el resplandor mismo de Cristo Jesús. When I say that we stand before the radiance of Christ is when the Bible is opened and Christ is preached. What do we realize when Christ is preached? ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, cuando nosotros estamos ante el resplandor de Cristo? ¿De qué se dio cuenta Pablo? ¿Y qué es la aplicación a nosotros? What did Paul realize and what's the application to us? What do we realize? Bueno, hermanos, Pablo se dio, hermano, el primer punto, tengo 3 puntos. El primer punto que Pablo se dio cuenta es que Pablo, hermanos, se dio cuenta que él no estaba bien ante Dios. Ante el resplandor de Cristo, hermanos, nos damos cuenta cómo estamos ante Dios. Before the radiance of Christ, Paul found out that he was not right before God. He thought he was right, but before the radiance of Christ, before the light of Christ, Paul realized that he wasn't right before God. Él se dio cuenta que no estaba bien, hermanos, ante Dios. Pablo pensaba, hermanos, que estaba haciendo lo correcto ante Dios. Paul thought that he was doing right before God. En su creencia judía, en Hechos capítulo 23, versículo 1, Pablo dice ante el concilio, dice, así de hoy yo he vivido con una limpia conciencia. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto en su creencia judía. In Acts chapter 23, verse 1, Paul says, up to now I have lived with a clean conscience. He thought that he was doing the right thing before God. But when Christ appeared before him, he realized that he was doing all wrong. He was going against God. He was going against the will of God. Estaba luchando contra la voluntad de Dios el apóstol Pablo. Lo vemos en Hechos capítulo 9. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, hermanos, para la lectura. Let's go with Acts chapter 9. Nos damos cuenta, hermanos, ahí se dio cuenta Pablo que estaba luchando contra Dios, que estaba luchando contra su voluntad. Dice Hechos 9, versículo 3 al 5, en Acts chapter 9, verse 3 to 5. Hechos 9, 3 al 5, Acts 9, 3 to 5, dice la palabra de Dios, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te estás dañando, Pablo. Te estás lastimando. Dice, dura cosa, Pablo, es dar cosas contra el aguijón. Él temblando dice,
Dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta el versículo 5, hermano, lectura. Dice el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. In Acts chapter 9, verse 3 to 5, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats. You're going against my will, Paul. You're going against my will. You're harming yourself. That's what Jesus is saying. ¿Qué haces cuando le dice Cristo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón? En otras versiones de la Biblia dice, ¿qué haces luchando contra mí? Tú mismo te estás lastimando. When Jesus says that you're giving kicks against the goats, there's other versions of the Bible that says, what are you doing fighting against me? You're only hurting yourself. Pablo pensaba, hermanos, que estaba haciendo correcto ante Dios. Paul thought that he was doing the right thing before God. Mucha gente hoy en día piensa que están bien ante Dios. There's a lot of people today that think that they're right before God. That they're living a life righteous before God. Mucha gente piensa así. Mucha gente cree, hermanos, que porque son personas buenas, hacen buenas obras, no le hacen mal a nadie. Es oído, yo no le hago mal a nadie. No tomo, no fumo, no hago drogas, ayudo al prójimo. Ellos piensan que están bien ante Dios. A lot of people think that because they do good deeds, they're good people, they're right before God. I'm a good person. I try to help the needy. I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs. I'm a good person. People think that they're right before God. Gente piensa que viven bien, hermanos, ante Dios. Pero hermanos, ante el resplandor de Cristo, hermanos, Pablo se dio cuenta que no fue así. Ante el resplandor de Cristo, hermanos, cuando se predica a Cristo, nos damos cuenta, hermanos, que no estamos haciendo la voluntad del Padre. No estamos haciendo la voluntad de Dios. But when Christ is preached, when we stand before the radiance of Christ, we quickly find out that we're not right before God. Jesus says in Matthew 17, go with me to Matthew 17, 1 through 5. Vaya conmigo Mateo 17, hermanos. Mateo 17, del 1 al 5, Matthew 17, 1 through 5. Esto lo digo, hermanos, porque el apóstol Pablo pensaba que él estaba haciendo correcto ante Dios, hermanos. Ante el resplandor de Cristo, ante Cristo, él se dio cuenta que estaba bien equivocado. Dice Mateo 17, 1 al 5, Matthew 17, 1 through 5. Dice la palabra de Dios, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías. Moisés, hermano, representando la ley mosaica, y Elías los profetas, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, hermano, dice, una nube de luz le cubrió, y aquí una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí, dice el Padre, hermano, a él oí. Matthew 17, 1 through 5, now after 6 days he took Peter, James, and John his brother, led them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them. Moses representing the law of Moses, the law, and Elijah the prophets. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be there. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah.
while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, who I am well pleased. Hear him." Hear him. La voluntad del Padre, hermanos. La voluntad del Padre, si nosotros queremos la voluntad del Padre, si queremos estar bien con Dios el Padre, tenemos que escuchar a Cristo Jesús. If we want to be right with God, if we want to do the will of God, we need to hear Christ Jesus. Cuando rechazamos a Cristo, hermanos, cuando rechazamos su doctrina, cuando no lo confesamos, hermanos, como Salvador de nuestras vidas, cuando no lo confesamos como Hijo de Dios, cuando no lo oyemos, hermanos, la persona está en contra de Dios, está en contra de la voluntad de Dios. When we reject Christ, when we reject His teachings, when we don't confess Jesus as Lord and Savior, when we don't hear Jesus, we're against the will of God. Many people think that they're doing the will of God. Many people think that they're doing the right thing before God, that they live right before God. But when we reject Christ, we're rejecting God. We're fighting against God. We're enemies of God. Una vez un predicador dijo, ¿verdad? Todos quieren oír de Dios, de su amor. Háblame de Dios, habla del amor de Dios, habla de misericordia de Dios, háblame del perdón. Todo el mundo quiere oír del amor de Dios. Todo el mundo quiere oír de la misericordia de Dios. Todo el mundo quiere oír el perdón de Dios. Pero cuando se predica a Cristo, hermano, no todo el mundo lo quiere oír. Háblame de Dios, pero no me hables de Cristo. ¿Por qué? The whole world wants to hear about God. Talk to me about the love of God. Talk to me about the mercy of God. Tell me about the forgiveness of God. But don't talk to me about Christ. Why? ¿Por qué, hermano? When we don't hear Christ, when we reject Christ, we're rejecting God. Si nosotros no aceptamos a Cristo, hermanos, estamos rechazando a Dios. Y mucha gente piensa, hermanos, que están bien ante Dios. Mucha gente allá afuera piensa que están bien ante Dios, hermanos. Sin embargo, ellos no saben, hermanos, que se están lastimando a ellos mismos. Dice Cristo, una cosa es darte cosas contra el aguijón, te estás lastimando, se están lastimando, hermanos, cuando no aceptan a Cristo, que van en contra de la voluntad de Dios. They're going against the will of God. Si queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, tenemos que dejar, hermanos, que la gloria de Cristo ilumine nuestros corazones. Tenemos que abrir nuestros corazones, hermanos, a la gloria de Cristo Jesús. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, go with me to 2 Corinthians chapter 4. If we want to do the will of God, we must open our hearts to the glory of Christ, to the illumination of Christ. Paul says in 2 Corinthians chapter 4, go with me to 2 Corinthians chapter 4, verse 6. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Ante el resplandor de Cristo, hermanos, Pablo se dio cuenta que estaba peleando contra Dios, contra la voluntad de Dios. 2 Corintios 4, 6, 2 Corinthians 4, 6. Dice el apóstol, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen de la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Si queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, tenemos que dejar que la gloria de Dios, la iluminación, hermanos, de Cristo entre y llene nuestros corazones. Si no, no estamos haciendo la voluntad de Dios. If not, we're not doing the will of God. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. If we're not allowing the light of Christ to fill our hearts, we're not doing the will of God. No estamos haciendo la voluntad del Padre, hermanos.
¿De qué más nos damos cuenta, hermanos? ¿De qué más nos damos cuenta cuando estamos ante el resplandor de Cristo? What else do we realize when we stand before the radiance of Christ? Cuando estamos, hermanos, ante el resplandor de Cristo, hermanos, nos damos cuenta de nuestra deuda. When we stand before the radiance of Christ, we quickly realize that we're on a debt. Muchos hermanos estamos en deuda con Jesús. El hermano en la mañana predicó, enseñó sobre el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando se predica, hermanos, el mensaje de la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos damos cuenta, hermanos, que estamos en una deuda con Cristo. When the message of the cross is preached, our brother talked about that a little bit this morning, about the sacrifice, what Jesus did for us. When we hear about the sacrifice of Jesus, what he did on Calvary for us, we realize that we owe Jesus something. We're in a debt. Le debemos a Cristo algo, hermanos. Nos damos cuenta que estamos endeudados con Cristo. Muchos no están aquí, hermanos, porque el mensaje de la cruz, hermanos, es fuerte, es poderoso. El mensaje de la cruz, hermanos, cambia vidas. Many are here because they don't want to hear the message of the Christ. They don't want to hear the message of the cross. Why? Because it's strong, it's powerful. El mensaje de la cruz, hermanos, compuje los corazones. El mensaje de la cruz, hermanos, o nos atrae o rechaza. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo le habló a Félix del Evangelio, del juicio venidero, que dice que el gobernador Félix se espantó, se asustó, dijo, vete. Es muy fuerte para mí esto. When Apostle Paul preached to Felix, the governor, Felix said, I can't hear this. I can't, it's too strong. Leave. I will call you when I'm ready for you. Cuando Pablo le predica, está ante Herodes, Agripa, ¿qué le dice? Le está predicando Pablo. Por poco me persuades, poco me convences, Pablo, por tu evangelio. Por poco me convences y me entrego a Cristo Jesús. Vete. Dice que se levantó y se fue. Hermanos, el mensaje de la cruz para nosotros nos atrae a Cristo, nos hace que nos acerquemos más a Cristo, pero muchos no están aquí porque es muy fuerte, no quieren escucharnos, no quieren escuchar el mensaje de la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque se dan cuenta, hermanos, que están en una deuda. Why? Because people, we realize that we're in debt with Christ. ¿Cómo le vas a pagar tú por lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a corresponder a este mensaje? How are you going to respond to this message? Dice Hechos capítulo 9, hermanos, regresando a la conversión de Pablo, hermanos, que esta deuda se paga con obediencia. Dice Hechos 9, 6 al 8, and Acts 9, 6 through 8, that this debt is paid in full with obedience. There's nothing you can do to pay Christ. There's no money. All the money of this world cannot pay back what Jesus did for you. The only thing you can do is obey Christ. This debt is paid in full with obedience. Acts 9, 6 through 8, Hechos 9, versículos 6 al 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra después de que Cristo le habló. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Dice, regresando al versículo 6, hermanos. Let's go back to verse 6 through 8, Acts chapter 9, verse 6 through 8. Regresemos un poquito al versículo 6, no leí el versículo 6, pero vemos, hermanos, ahí la obediencia de Pablo. Dice que él, temblando y temoroso, dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas si viera a nadie, dice ahí el 8, entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Vemos, hermanos, la obediencia de Saulo. In Acts chapter 9, verse 6 through 8, going back to verse 6, so he, trembling and astonished, not knowing what had happened, said he was trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? There we see the quick obedience of Saul. Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were open, he saw no one, but they led him by the hand and brought him into Damascus. Ante el resplandor de Cristo, hermanos, nos damos cuenta que tenemos que obedecerle. Cuando se nos predica, hermanos, el mensaje de la cruz, cuando se nos predica a Cristo, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que obedecerle. Dice Juan 14:15, go with me to John 14:15. John 14:15. When the message of the cross is preached to us, when Christ is preached to us, we quickly realize that we must obey him. And that's the only way that we're going to pay that debt. We can pay back for what Jesus has done for us on the cross. Jesus says in John 14:15, dice Cristo en Juan 14:15, si me amáis, dice el Señor, si me amáis, si realmente me amáis por lo que yo he hecho por ti, dice Cristo, guardar mis mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, vamos a guardar todos sus mandamientos. Jesus says in John 14:15, Jesus says, if you love me for what I did for you, you will keep my commands. Jesus says that's the way we're going to show Christ our gratitude. Es la manera, hermano, que nosotros le vamos a enseñar a Cristo Jesús nuestra gratitud, pagándole con obediencia, entregándole nuestras vidas, así como hizo Pablo. Cuando Pablo entendió, hermanos, cuando Pablo entendió que era el Salvador del mundo, que se le iba aparecido, dice la palabra de Dios, hermanos, que él se levantó y obedeció el Evangelio. Regresa a Hechos 9, 17 y 18. Go back to Acts 19, 17 through 18. When Paul understood that the Savior of the world had been up before him, had appeared before him, the Word of God shows us that Paul stood up and obeyed the gospel and was baptized. Acts 9, 17 through 18. Hechos 9, versículos 17 al 18. Regresando a Hechos 19, 17 al 18, Acts 9, verse 17 through 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, hermanos. Pablo entendió, por eso fue que él obedeció el Evangelio, hermanos. Cuando no lo entendemos, hermanos, amigo, visitante, cuando no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, hermanos, ¿cómo le vamos a pagar? ¿Cómo le vas a pagar por lo que Él ha hecho por ti? Esa deuda se paga con obediencia. Acts 9, 17 through 18. And Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, he sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Verse 18, immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose, and he was baptized. ¿Qué más aprendemos
¿De qué nos damos cuenta, hermanos, cuando estamos ante el resplandor de Cristo? Que nuestras vidas, hermanos, cambian por completo. You go there to Acts 9, 20 and 22. En Hechos 9, versículo 20 al 22. Vamos un poquito más bajito a Hechos 9, 20 y 22. El resplandor de Cristo, hermanos, la aparición de Cristo ante Saulo, hermanos, transformó la vida de Pablo por completo. Siendo él un perseguidor de los cristianos, ahora se convierte en ser un amador. Él amaba a los cristianos. Cuando él odiaba a Cristo y a sus seguidores, él se convirtió en ser un siervo de Cristo y un ayudador de sus seguidores. Dice Hechos 9, 20 al 22, Acts 9, 20 and 22. Enseguida, después que Saulo fue bautizado, dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén, y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos, hermanos, aquí una conversión, hermanos, una transformación por completo. Acts 9, 20, 22, immediately he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who call on his name in Jerusalem, and has come here for the purpose so that he might bring them abound to the chief priest? But Saul increased all the more in strength and confused the Jews who dwelt in Damascus, says, proving that Jesus was the Christ. Cuando tenemos nosotros, hermanos, un verdadero encuentro con Cristo, hermanos, nuestra vida no va a ser igual. Cuando dejamos que Cristo, hermanos, entre en nuestras vidas, cuando permitimos que Cristo entre en nuestras vidas no van a ser igual. Pero nosotros, hermanos, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Dice Cristo en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesus says in Revelation 3:20 that Jesus stands at the door, he calls, knocks on the door of your heart. And Jesus says, he or she that opens the door, I will go in to her or her, and I will dine and have communion with him or her. Dice Pablo, hermanos, Filipenses 1:21. Paul says in Philippians 1:21, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando no podemos decir esas palabras como el apóstol Pablo, hermanos, realmente ha habido una transformación en nuestras vidas. When we can say these words like Apostle Paul, because for me to live is Christ, that means that there's been a true transformation in your life. And if you can't say these words, yo no puedo decir esas palabras que dijo el apóstol Pablo, hermanos, entonces tengo que yo seguir buscando que es su voluntad hasta llegar hasta la misma imagen de la plenitud de Cristo. Ese debe ser, hermanos, mi deseo, ese debe ser nuestro deseo como cristianos. That should be our desires as Christians. Paul says, Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain, because I know that if I pass away, if I die, I'm going to a much better place. And we can't say these words, then we need to grow more. We need to look for Christ more. We need to look for God more, until we're completely transformed to the image of Christ. Para estar un día, hermanos, para estar un día rodeados del resplandor de Cristo, para estar un día, hermanos,
ser rodeados con la gloria del Señor por una eternidad, tenemos que dejar que la luz de Cristo, hermanos, entre en nuestros corazones hoy. If you want to be surrounded by the rays of Christ, you're going to be surrounded one day by the light of Christ, by the glory of Christ for an eternity. You got to let the light of Christ enter your heart today. Let the light of Christ change and transform your life today. Hoy. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que el día de salvación es hoy. El mensaje ha sido claro, hermanos. Dice el Señor, si me amáis, no es nada dificultoso, hermanos. Pero muchos, hermanos, sí batallan con eso, guardando todos los mandamientos de Cristo. Si me amáis, dice Cristo, guarden mis mandamientos. Si lo hacemos, hermanos, un día vamos a estar nosotros ante el verdadero resplandor de Cristo, rodeados de la gloria de Dios. Pienso yo que por eso estamos todos aquí, porque un día queremos estar, hermanos, ante la misma presencia de Dios por una eternidad. Por eso estamos aquí. I think that's why we're all here, because one day we want to be surrounded by the glory of Christ for an eternity. But in order for us to be surrounded by the glory of God, the glory of Christ for an eternity, we got to let the radiance of Christ, the love of Christ, come into our hearts. We got to open up our hearts to Jesus Christ, to His light, and let Jesus guide us with His light. Tenemos que nosotros abrir nuestros corazones a la luz de Cristo y dejar que la luz de Cristo guíe nuestras vidas. Y si no lo has hecho, te invitamos hoy para que aceptes a Cristo, pasando arrepentido, confesando a Cristo Jesús como Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de todos tus pecados. Si no lo has hecho, te invitamos hoy, mientras que estamos de pie. Let's all rise and sing the hymn invitation. Que Dios le bendiga.